en la Expo Reconquista tenían un espacio para disertantes de Expo Carne. Allí entrevistamos al licenciado en Economía Martín Gileta, que en su presentación dio datos muy importantes para los productores de carne. Esto nos decía. Que hay un desafío enorme que nos brinda el mercado mundial en términos de proteínas animales. La Argentina tiene una plataforma de ventajas enormes al ser un importante productor de granos. Veíamos recién en la charla de que no solo Argentina, digamos, el contexto de la región Sudamérica va a ser un oferente importantísimo en lo que a participación en las exportaciones mundiales de granos se refiere, pero las grandes oportunidades pasan por el complejo proteico animal, donde Asia está teniendo una reconversión acelerada de dieta y está demandando cada vez más ese complejo de proteína. Ahora es un mercado que en los próximos años va a cambiar enormemente. No todas las proteínas van a tener los mismos cambios. Va a haber proteínas que van a ser consideradas fuentes baratas, competitivas en precio, y va a haber otras proteínas en cambio, como es el caso de la bovina, que lo repasábamos recién, que va a apuntar a un mercado mucho más selecto en términos de ingreso, consumidores muy exigentes, que ya no van a estar en Europa, van a estar en Asia, y donde la Argentina tiene muchísimo por hacer en desarrollar ese mercado, insertarse allí con cortes de mayor valor, que no es lo que estamos haciendo hoy, pese a que le estamos exportando carne a China y es nuestro principal mercado. Entonces yo les diría de que hay un desafío enorme por delante, pero hay un mercado que la demanda va a estar, que va a haber incentivos económicos por parte de precio, pero la clave pasa por pensar nuestros sistemas en clave de ese mercado. Ya no se trata de salir a vender al mundo lo que producimos, sino que hay que ajustar lo que producimos a lo que pide el mercado. Y ahí el productor agropecuario tiene que hacer un esfuerzo por profesionalizarse en la gestión, por mirar el mercado, por estudiarlo, por dejarse asesorar, si fuera el caso, y planificar sus sistemas ajustados a ese mercado, tanto en Argentina como en el mundo. Y después ¿Por qué no lo hace? ¿Porque está demasiado cómodo? Bueno, los productores ganaderos en el mundo tienen ese rasgo, ¿no? De que son productores que están muy vinculados a cuestiones tradicionales, culturales, familiares, vinculados a la ganadería. Se piensa a sí mismo no como un empresario, sino que lo hace porque le gusta la producción, le gusta estar con los animales, le gusta estar en el campo, pero hoy el negocio exige otra cuestión, pensar las variables que están de la tranquera hacia el lado del mercado, no de la tranquera para dentro del campo, y es donde está hoy el desafío. El desafío es de la tranquera para adentro, porque por ejemplo, ¿por qué tienen bajas pariciones? ¿Por qué tienen bajo mantenimiento de terneros? Y no se dan cuenta, lo dejan pasar, pudiendo usar técnicas para aumentar la preñez en los animales. Bueno, pero está en línea con lo que estamos hablando. Ese productor además tiene un instinto que la realidad le termina dando la razón, y es que se piensa a sí mismo como un tenedor de vaca y ve la vaca como una reserva de valor. Entonces en una economía inestable, inflacionaria como la Argentina, esa lógica termina funcionando. Por supuesto que no te cierra el esquema, no termina siendo beneficioso para el sector y para el país, que necesita una mejor inserción, pero termina teniendo esa lógica. Ahora, esto puede cambiar. Hoy el mundo está cambiando, buena parte del negocio agrícola en el mundo está cambiando, y uno empieza a ver que también la ganadería en Argentina, de las manos de las nuevas generaciones, es una ganadería mucho más profesionalizada, y que el mercado de a poco te va alineando las variables, porque pensemos lo que hizo China en términos del negocio de la vaca, el precio de la vaca gorda, cómo eso le permitió a muchos sistemas de cría tradicional de la Argentina, de baja eficiencia, baja escala, sacar ese vientre improductivo, de baja eficiencia, y solamente eso permitió mejorar, es cierto, poca mejora, pero mejorar al fin los famosos índices reproductivos que tan rezagados venían, los índices de destete, que sabemos que está muy atrasado. Bueno, el mercado lo acomodó y estamos hablando de una China que nos compra una categoría que es vaca en cortes de bajo precio. Imaginemos China comprándole a la Argentina cortes de mayor valor. ¿A dónde tendría que apuntar el productor ganadero para ir a esos mercados tan importantes? Esos mercados que dan más valor, que me dan mayor beneficio, donde yo tengo que acomodar algunas cosas en mi campo, el tema de trazabilidad, alguna otra circunstancia en la alimentación, para tener mayor valor y que el extranjero diga, esa es la vaca que yo quiero, ese es el novillo que yo quiero, esa es la oveja que yo quiero. Bueno, el campo está lejos del mercado, eso lo sabemos. Ahora,
¿Cuál es el camino intermedio que puede hacer el productor? Buscar esquemas de integración con la industria. Una buena parte de la industria frigorífica en Argentina exporta. Esa industria conoce el mercado, porque está operando en ese mercado, conoce qué nuevos canales se pueden desarrollar, conoce a través de los mayoristas que importan carne cuáles son las preferencias de los consumidores, y a la industria frigorífica le interesa entrar a mercados asiáticos de mayor valor, es decir, por fuera de la vaca. Ahora, para esa industria vos necesitas tener volumen de carne, con lo cual esa industria va a necesitar esquemas de integración con la producción primaria. De ahí aparecen las sinergias. El tema es que hay que ponerse otro chip y el productor empezar a mirar a la industria como un aliado y no simplemente como un eslabón de la cadena con la cual negocio precio y muchas veces algo perjudicado. Y después, por supuesto, el sistema de producción tiene que estar alineado con ese mercado de destino, ¿no? Estamos produciendo carne para un consumidor que exige determinadas características. Yo tengo que ajustar mi sistema hacia eso. Ya no pasa por preferencia de sistemas, cómo me gusta producir, qué me queda cómodo, sino qué tengo que producir, cómo para atender esa demanda. Y después buscar esquemas de integración. Hay contratos, digamos que la Argentina los usa muy poco, producción bajo contrato, protocolizada la producción, con un esquema de certificación y de trazabilidad completa. Eso uno lo empieza a ver en muchos sistemas ganaderos. Yo creo que ese es el desafío de corto plazo. ¿Por qué no se anima el ganadero? ¿Tiene miedo de no cumplir? En la Argentina no es una cuestión solo de los ganaderos. El empresariado de la Argentina se ha mal acostumbrado a convivir con una economía cerrada, donde nosotros somos grandes y muy eficientes productores de aquello que no nos cuesta trabajo vender, que son commodities agrícolas. Con las proteínas animales es otra cosa. A esos mercados están, pero hay que desarrollarlos. Ahí no es lo mismo vender poroto de soja, maíz o trigo que vender carne, ¿no? Entonces, venimos con ese rezago, venimos con esos problemas, pero que en el corto plazo se pueden superar, y se pueden superar porque uno lo empieza a ver. Con el cambio generacional empieza a ver de que hay muchos jóvenes vinculados a la ganadería que piensan el negocio de otro lugar, que están produciendo carne, no están produciendo hacienda. Que no es que se quedan con salir un camión jaula del lugar y del establecimiento y contentos con eso, sino que buscan esquemas de integración, muchos incluso incursionando en el eslabón de venta minorista, con nuevo concepto de carnicerías, y el mercado te lleva hacia eso. ¿Cuál sería tu mensaje para los jóvenes productores argentinos? Apuntemos a los jóvenes que les interesa el mercado ganadero, que quieren crecer y quieren manejar esto de una manera diferente a lo que hicieron sus padres y sus abuelos. Diría que la oportunidad es excepcional, que el mercado internacional le da a la Argentina una oportunidad que no tuvo antes en la historia, que hay todo por hacerse en esto, que la Argentina en muchos mercados no le tiene que explicar al consumidor qué carne produce porque lo conoce, el mercado europeo conoce, la Argentina es una marca país, en Asia en cambio no, el desafío es mucho mayor porque ahí el consumidor asiático primero no está familiarizado con la carne vacuna, no sabe consumir la carne de vaca y está empezando con esto. Entonces ahí hay que hacer un gran trabajo promocional, pero hay muchísimas iniciativas de sistemas ganaderos, de empresarios ganaderos integrados, que exportan ellos mismos o que alquilan una planta frigorífica y a través de ese fasón están en el negocio de la exportación. Y después el enorme paradigma que se está abriendo en la agricultura mundial a partir de la revolución tecnológica. Las nuevas tecnologías van a cambiar por completo el paisaje del negocio agrícola, de la actividad de granos y de las ganaderías en el mundo. Entonces, lo que son restricciones que tienen que ver con el personal, con el manejo de personal que esté dispuesto a trabajar en el campo, hoy estamos viendo de que hay tecnologías para automatizar procesos, para hacer mediciones de comederos, drones, para hacer recorridas de hacienda, que cambian por completo los niveles de eficiencia y productividad con los que podemos trabajar y que para un joven es un desafío ese tipo de sistemas, los desafía intelectualmente. Entonces yo les diría de que más que nunca se queden en la actividad, hagan su aporte profesional y la Argentina va a tener un escenario más que promisorio por delante. Que busquen los caminos diferentes. Hoy a la tarde nosotros hicimos algunas notas en la Universidad Nacional del Litoral sobre el tema de tecnicatura en alimentación. Yo les preguntaba, ¿y los jóvenes con esto? Los jóvenes están muy interesados, tienen salida laboral, quieren trabajar, quieren mejorar. Hay muchos jóvenes con ganas de trabajar, mejorar y cambiar la historia de este país.
Sí, por supuesto. Es cierto que este es un país que muchas veces frustra. Frustra en el sentido de lo que ya todos conocemos, una economía frágil, con crisis cíclica, pero es un círculo vicioso del que se puede salir. Y yo creo que las nuevas generaciones tienen todo para asumir ese desafío y generar un cambio de paradigma en este sentido. Desde ya muchísimas gracias, no sé si te queda algo en el tintero para decirle a todos los televidentes de este programa Emprendimiento para Canal Rural para toda la República Argentina y gran parte de Latinoamérica. Que el campo de la Argentina es realmente un motivo de orgullo nacional. Es realmente una excepción para el desempeño de nuestra economía y para lo que visualizamos en muchos otros sectores de actividad. Un sector que tiene una pujanza enorme, que compite, y esto es bueno decirlo, la agricultura en la Argentina compite con las ligas mayores, con el hemisferio norte, que son producciones fuertemente subsidiadas, y lo hace en una condición de desventaja formidable, y sin embargo la Argentina es hoy un proveedor clave y lo va a seguir siendo en las próximas décadas. Bueno, pensemos qué puede ser de este sector de actividad si algunos planetas se alinean a futuro.